Gracias por acompañarnos una vez más. Soy Ile Quiroz. Y yo soy María León. Me encanta. Oigan, y hoy vamos a hablar sobre los límites sanos. Y es un tema que es muy interesante porque puede resultar un poco controvertido y porque además, digamos que es una palabra con doble filo, María. ¿Por qué es con doble filo? Porque tú puedes poner un límite que sea bueno para ti y para todos los demás, o puedes ser tan rígido con tus límites que no te permitas a ti mismo tener experiencias, tener relaciones, tener un montón de cosas. Es una línea muy delgada y es un equilibrio muy frágil, pero es necesario que aprendamos a conocerlo, a reconocerlo y a ejercerlo. El asunto de hasta dónde llego y hasta dónde pueden llegar los demás conmigo. Claro, y creo que eso que dices es muy importante porque justamente tú puedes decir, no, a ver, mis límites son aquí, pero no estamos considerando que esos límites que estamos poniendo están afectando a las demás personas. Claro. ¿No? El asunto con la cultura en la que hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo es que no se nos permitía. Era una cultura vertical, en donde la autoridad, que fuera quien fuera que estaba arriba de nosotros, nos ponía todos los límites, no se nos permitía gestionarlos nosotros, no se nos permitía saber quiénes somos, qué necesitamos, qué no necesitamos, hasta dónde podemos llegar, sino se nos marcaba desde antes. Y a su vez, cuando a nosotros nos tocaba estar arriba de otro, ya sea porque éramos padres de alguien o madres de alguien, o porque ahora ya éramos jefes de alguien, entonces pues nosotros nos desquitábamos, ¿verdad? Y ahora yo te impongo y digo hasta dónde llegas, cómo llegas, por qué llegas, y ya, ¿no? Te hago una pregunta. Hablamos, o lo que tú me dices sobre que es una cuestión cultural, y también podríamos decir que también es una cuestión de género. ¿Por qué? Porque los límites que nos imponen a las mujeres, a la mayoría de las mujeres, muchas veces son mucho más rígidos que los que les imponen a los hombres. Sí, claro, pues hemos vivido en una cultura que ha permeado con una diferencia de género tremenda, ¿no? En donde, sí, sin ir más lejos, hace poco tiempo una amiga hablábamos de por qué los hombres sí tienen derecho a tener negocios, por ejemplo, sin que, tienen derecho a arriesgarse, a poner un negocio, a no tener jefes, a experimentar y a ser exitosos. Sin embargo, como mujer, no, consíguete un empleo donde te paguen una quincena, donde te digan lo que tienes que hacer. Tú no tienes derecho a arriesgarte, a ser exitosa, a tener tu propio esquema de negocios. ¿Eso qué es? Claro. Eso es un límite, ¿no? Por supuesto. Un límite tremendo. Y además que, como bien dices, no es un límite impuesto por una misma, ¿no? Es un límite que nos viene por una cuestión cultural en donde las mujeres estamos mucho mejor guardadas en casa y no ocupando los espacios públicos, porque ese es el mundo de los hombres, ¿no? O si los ocupamos desde un lugar en donde hay alguien más que nos delimita y nos dice cuáles son nuestras responsabilidades y nos da un sueldo que es el que él decide. Así es. Y etcétera, ¿no? Así es. Entonces, digamos que ya estamos dando como un ejemplo de un límite que puede no ser muy sano. No. ¿Verdad? ¿Qué te parece si nos vamos hacia los límites sanos? Los límites sanos son los que pone justamente la persona del otro lado. O sea, cuando dices, a ver, no me vas a decir qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer, por ejemplo, con mi vida laboral, ¿no? Claro. No me vas a obligar a mantenerme, por ejemplo, a ser solo ama de casa o a ser solo trabajadora, o no, sino yo qué quiero. Pero para eso, para poder poner límites sanos, necesitamos conocernos. Exactamente. Necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos y alguna vez voltear para adentro y de verdad decir,
Y yo estoy a gusto con esto. ¿Y yo qué quiero? Yo qué quiero, exacto. ¿Qué espero de la vida? ¿no? Exacto. Y además también yo creo que, fíjate, pensando un poco, sí tiene que haber también tiene que ver un poco con el autoconcepto, ¿no? Porque cuando tú dices, no, pues es que yo soy mujer y entonces, pues yo nací para ser esposa, madre y después cuidar a mis nietos, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, si realmente tú después de un análisis dices, eso es lo que me va a realizar como mujer, está perfecto. Pero ¿cuántas mujeres, por ejemplo, no se van con esa como idea de seguir ese patrón y llega un momento en la vida que dicen, oye, no, a ver, espérame, yo no quería hacer eso, ¿no? Y ahorita que estoy a lo mejor más madura, que estoy un poco más segura de mí, decido que quiero cambiar eso. Y en el caso de los hombres lo mismo, ¿no? Este papel de que los hombres a fuerza tienen que ser los proveedores, de que los hombres tienen que ser además los valientes, que no deben tener relaciones cercanas, amistosas con sus pares hombres, porque entonces, son raros, ¿no? Y seguir como todos estos patrones y de repente un día decir, oye, pero a ver, yo nunca reflexioné que esto no me define a mí como hombre, ¿no? Que yo quiero ser de otra manera, ¿no? Y además quiero lograr otras cosas. Entonces, yo creo que tienes toda la razón. Creo que lo mejor que podemos hacer es sentarnos a analizar, ojalá lo más pronto posible, qué es lo que queremos lograr en la vida y qué es lo que sí estamos dispuestos a ceder, ¿no? Porque hablemos un poco de los límites que son inflexibles, ¿no? Uh-huh. Y aprender a este equilibrio que, bueno, entiendo que es difícil, pero que es menos difícil si nos conocemos y decidimos qué queremos hacer con nuestras vidas. Si sabemos, y yo, perdón que lo repita, pero ese es mi motivo, ¿no? Somos seres humanos. Uh-huh. Todos somos seres humanos. Así es. Y todos somos uno. Además, pero más allá, o sea, ahora ya sabemos, ahora con toda la diversidad, que además a mí me parece sorprendente y maravillosa, ¿no? Ya sabemos que los seres humanos no somos solo hombres o solo mujeres. Absolutamente. Entonces ahora hay muchas otras cosas y a la gente tiene todo el derecho de definirse como quiera, ¿no? En cuanto al asunto del género, de la sexualidad, de todo eso, a mí me parece padrísimo. Pero lo que sí somos todos, los unos, los otros, las otras, los ellos, los hoyos y todos, sí, es que somos seres humanos. Así es. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades. ¿Con qué? Con nosotros mismos, con nuestra vida, con la vida en general. Así y es. Con la comunidad. Uh-huh. Porque finalmente somos una especie biológica del planeta Tierra que es gregaria. Absolutamente. Y que solo puede sobrevivir en comunidad. Así es. Y aquí además, también algo que se nos olvida es justamente el poner estos límites rígidos, ¿no? El decir, no, es que tú de aquí no pasas, ¿no? El decir, no, es que de que lloren en su casa a que lloren en la mía, ¿no? El decir, friego yo antes de que me frieguen, ¿no? Y poner como todos estos límites y estas como barreras tan grandes, lo único que hacen es hacernos perder la perspectiva de que de verdad lo que tú dices, somos seres gregarios y necesitamos a toda costa el contacto humano, la solidaridad, la empatía, y de verdad, María, se nos olvida. Y por eso, tanto depresión, tanta frustración, que ya lo platicamos en el programa anterior, exacto, ¿no? Entonces sí, pues estamos, como decimos, hay que intuir para reconectar. Exactamente. Uh-huh. Se nos olvida que somos parte de la naturaleza. Así es. Que somos parte del planeta. Me encanta porque ahora está en boga este asunto de la microbiota, uh-huh, que todos tenemos dentro. Multitud de entidades e individuos que no comparten nuestro ADN, pero están dentro de nosotros y cumplen con las funciones de nutrirnos, alimentarnos. Nos hacen funcionar. Exacto, ¿no? Nos hacen funcionar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues nosotros somos parte, y una parte no tan grande ni tan importante como creemos, de la microbiota de este planeta Tierra. Absolutamente. ¿No? Si consideras al planeta como el individuo, pues nosotros somos parte de su microbiota. Así es, así es. Oye, María, entonces hablemos, por ejemplo, de cómo poner, o más bien de qué sería poner un límite sano.
ejemplos. Soy una persona que trabaja en un medio de comunicación, ¿no? Y se me está estereotipando para que hable específicamente sobre ciertos temas que no me interesan y que siento que no son del interés realmente de la sociedad, ¿no? De mi comunidad. Y aprender a decir que no. Claro. ¿no? Y es muy difícil aprender a decir que no porque nos han enseñado que el decir no es ser una persona malagradecida, es ser una persona pagada de sí, cuando por supuesto que deberíamos aprender a decir no. Ahora, aprender a decir no de una manera no incendiaria, ¿no? Pero sí poder decirlo con tranquilidad. ¿Por qué no sabemos decir que no? Porque nos educaron para manipularnos. Para eso nos educaron. Y entonces nos enseñaron que si no les hacemos caso a nuestros papás, al sacerdote, a nuestros maestros, al médico, y luego ya cuando somos más grandes al contador y al abogado, y ahí hay que hacerle caso, y a los medios de comunicación, y a las autoridades de las dependencias, a todos les tenemos que hacer caso. Y si no, pues somos desordenados, somos groseros, somos desobligados. Sin embargo, nadie nos dijo, ¿y tú qué necesitas? Claro, tienes toda la razón. Amigas, amigos que nos están viendo y escuchando, escríbanos y díganos cómo van ustedes con aprender a poner límites. Cuéntenos las experiencias que han tenido, porque bueno, seguramente muchas serán muy satisfactorias, pero habrá otras que nos digan, no, bueno, fue un calvario porque no entendían cuáles eran mis necesidades, ¿no? O también háblenos y díganos, bueno, escríbanos y cuéntenos sobre cuando descubrieron que era necesario poner límites, cuando descubrieron que ustedes tenían ciertas necesidades y que las estaban dejando pasar, ¿no? Por satisfacer a otras personas. ¿Qué pasa cuando uno da y no sabe poner límites? Empieza uno a tener como un drenaje emocional. Sí, se desgasta completamente y además pierdes tu energía, te vas perdiendo a ti mismo por estarle dando todo al otro sin recibir a cambio. Las relaciones siempre deben ser energéticas, porque deben ser de ida y vuelta, ¿no? Entonces, y a mí me gusta pensarlo, te digo, más allá de yo como persona o de las personas, es en toda la naturaleza. Tú ves que las relaciones son de ida y vuelta, ¿no? Todos toman y dan. Las plantas toman nutrientes y dan, toman luz y dan oxígeno. Y algo importantísimo es que no dan de más, porque si dan de más, se rompe el equilibrio. Claro, ¿no? Se muere. ¿Y qué es lo que nosotras y nosotros muchas veces hacemos? Estamos dando de más porque no sabemos poner unos límites que además, lo que siempre dices tú, ¿no? O sea, la cuestión de educarnos emocionalmente para poder decir, pues no, esto lo quiero diferente, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro límite. ¿Cierto? O sea, porque como nadie nos enseñó a autoobservarnos, a reconocernos, a tener contacto con las señales que nos da nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas señales que nuestra inteligencia interior innata nos da y no sabemos interpretarla, no conocemos el código, porque nadie nos lo enseñó. Exacto. ¿No? Y desconectadas, claro. Exacto. Ese es el chiste de conectarnos con nosotros mismos en principio, para podernos conectar con los otros humanos y después podernos conectar con el resto de la naturaleza y conectarnos con el planeta. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso este podcast se llama Intuir y Conectar. ¿Qué es intuir? ¿Qué es intuir, Ile? Pues es justamente empezar como a escuchar esa vocecita, ¿no? Esa vocecita que además no nos podemos hacer tontos, no nos podemos hacer tontas. Es esa, de verdad, esa intuición, esa como conocimiento, como sabiduría que está muy dentro de mí, ¿no? Y de ti, y que sabes que aunque te trates de convencer y aunque tengas todos los argumentos aquí, hay algo acá que te dice, así no debe ser. Y cómo estamos desconectados justamente de esta como sabiduría interior, que si supiéramos, María, escucharla un poquito mejor, nos meteríamos en menos berenjenales.
¿A poco no? Conozco una persona muy cercana a mi familia, que no voy a decir quién Pensaba es, porque que estaba hablando se de enoja, mí. no. No. Es alguien que siempre dice, y yo lo pensé, que no debía irme por ahí, y le pasó algo, ¿no? O yo pensé que tenía que hablarle, y no le habló, y entonces la cosa se complicó. Y yo siempre dice, pero es una mujer muy adulta, claro. Muy adulta, bastante adulta mayor. Ok. Y tengo toda mi vida escuchando ese discurso, ¿no? Yo lo pensé, yo no sabía, y nunca le hace caso. Uh-huh. Y entonces yo siempre le digo, bueno, ¿por qué no le haces caso a lo que piensas? O sea, ella ni siquiera dice, lo intuí, no dice, Nada. yo lo pensé, Claro. con toda claridad. Y ella lo que platica es que ella desde niña sentía estas cosas muy fuertes, Uh-huh. ¿no? Sentía, intuiciones, pero bastante claridosas. Claro. Ajá, Sí. claro. Pero siempre se decía a sí misma que eran sus locuras, que ella no podía tener tan claro algo Uh-huh. que de lo que no sabía nada, por ejemplo, ¿no? Y entonces se acostumbró a crecer diciéndose a sí misma, no, es que son mis locuras, ¿cómo me voy a hacer caso, no? Uh-huh. Pero a mí lo que me sorprende es que vez tras vez confirma que tenía razón su locura, Uh-huh. eso que llama su locura. Claro. Y sigue no haciéndole caso. Uh-huh. O sea, no sé por qué no ha podido, y es algo cultural, es algo de la educación, porque la educaron para hacerle caso a los adultos. Justo, es lo que te iba a preguntar. Es a lo mejor no creer en ti Uh-huh. y no pensar que lo que tú estás sintiendo tiene validez. Ajá. Entonces habría que hacer como un ejercicio de, a ver, ¿cómo ando en ese departamento? ¿No? A ver, checar cómo estoy, qué tanto caso me hago. ¿No? Fíjate que dice mi maestro Moisés Goiz, perdónenme que lo No, ¿por qué? Qué bueno que mencione, es mi maestro. Él él desarrolló una técnica para sanar también. Pero entre las cosas que me enseñó que más me llamó la atención es que él dice que el ego sano es aquel que se sabe igual a el resto del universo. Tan no sano es cuando es ego o yo Ajá. menos que los otros, Ajá. como no sano es que ego yo más que los otros. Los dos son distorsiones de insalubridad, digamos, Okay, ¿no? okay. La verdadera salud del ego es aquel ego que entiende y se concibe como igual a el resto del universo. Fíjate. Entonces, esto que tú decías, ¿no? Si yo tengo que saber que yo valgo no más ni menos que el otro o que los demás o que la naturaleza, valgo exactamente lo mismo, como en matemáticas, Claro. igual a. Uh-huh. Y eso es lo que te permite entonces decir dónde está mi límite. Pues cuando mi límite está equilibrado con los otros. Así cuando es. ni yo paso encima de los demás, ni permito que nadie pase encima de mí. Pero volviendo a un inicio, lo que nos dijiste, para poder realmente saber qué es lo que tenemos, o sea, cómo queremos vivir, tenemos que conocernos. Y queremos saber a qué sí estamos dispuestos y a qué no estamos dispuestas. Porque además cada individuo es único e irrepetible. Y lo que puede ser muy bueno para ti puede ser muy malo para mí. Así y es. al revés. Así es. ¿No? Es justamente buscar este equilibrio, ¿no? Que tan difícil es, pero que justamente, y ya lo hablábamos en el podcast anterior, todo se puede trabajar, ¿no? Ah, sí, claro. Todo se puede trabajar. Todo podemos hacer conciencia, y una vez que empezamos a hacer conciencia y reconocemos quiénes somos, qué nos duele, qué no nos duele, qué nos satisface, qué nos gusta, desde dentro de nosotros y no programados, Claro, no lo que nos desde imponen, fuera, ¿no? exacto. Claro. Entonces podemos trabajar para ir hacia la meta de ser más saludables. Claro, tienes toda la razón. María, danos un ejercicio como para poder empezar a poner límites sanos. ¿Qué nos recomendarías para quienes de repente decimos, híjole, yo no lo tengo muy claro y de repente me encuentro en situaciones
que me metí yo solita y que de repente digo, es que, ¿por qué acepté esto? ¿Por qué acepté esto? ¿Por qué le di prioridad a alguien más en vez de dármelo a mí misma, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar? Lo que tenemos que es tratar de ir cada vez más como pelando una cebolla hasta encontrar el origen de esa actitud. Porque hay muchísima gente que lo que quiere es, por ejemplo, que lo quieran. Entonces, para que me quiera, yo le digo que sí a todo lo que me pide, aunque a mí no me guste, ¿no? Eso es un ejemplo. Para que no se vaya, para que no me deje. También, esas son otros tipos de necesidades. No es lo mismo que necesitar que alguien te quiera, que necesitar que alguien no te deje o que necesitar que alguien esté a gusto contigo. Okay. Es distinto. ¿Ah, sí? Claro. Explícanos la diferencia. No, pues es que es diferente. Tú, por ejemplo, hay gente que dice, yo no quiero que se vaya. A mí que no me quiera, que me trate mal, pero que esté aquí conmigo, ¿no? Sí, entiendo. Que me mantenga, por ejemplo. No quiero que se vaya porque es mi seguridad económica. Pues eso no es lo mismo que querer que me quiera. Tienes toda la razón, claro, ¿no? Claro. Y también es hay, por ejemplo, la actitud de quiero que todos estén contentos para que no haya conflicto, porque no me gusta el conflicto y no estoy dispuesto a enfrentar el conflicto. Sí estoy dispuesto a enfrentar que pasen encima de mí, con tal que estén contentos. Claro. Sí, o el qué dirán, por ejemplo, ¿no? Que no sabemos ponerle límites y entonces vivimos una vida que no es nuestra, porque estamos todo el tiempo queriendo vivir en las expectativas de las personas que nos rodean. No, eso es tremendo, tremendo. Ay, María, pues me encanta todo lo que platicamos, pero ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo de nuevo, pero bueno, afortunadamente tenemos más oportunidades de estar juntas y poder platicar con ustedes. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Por favor, no se pierdan Intuir y Conectar, el podcast. Muchas gracias, María. No, hombre, gracias a ti y gracias a Interacción Medios.